pero bueno. Pues cuando quieran empezamos. Bueno, compañeros, les vamos a presentar el trastorno esquizoafectivo y delirante persistente. Bueno, el trastorno esquizoafectivo va a ser un trastorno con rasgos tanto del trastorno de esquizofrenia que nos expuso Pablito como del trastorno del estado de ánimo. Y esto no va a permitir que se haga un diagnóstico por separado. Bueno, en su epidemiología, este va a tener el 1% de prevalencia de por vida y el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo va a ser el más frecuente en los adultos mayores que en los jóvenes. Y bueno, en los hombres con este tipo de trastorno esquizoafectivo van a tender a exhibir conductas antisociales y de afecto inadecuado. El tipo bipolar va a ser más frecuente en jóvenes y la prevalencia va a ser mayor, pero en mujeres casadas, a comparación de que en los hombres va a tener una prevalencia menor. La siguiente. Bueno, como en etiología y en factores de riesgo vamos a tener los antecedentes familiares de una enfermedad mental, así como el uso o abuso de algunas sustancias tóxicas, ser víctima de abuso o de algún tipo de abandono y la presencia de complicaciones durante el embarazo. Y también vamos a tener las causas genéticas, físicas y ambientales. La siguiente. Bueno, en los factores genéticos tenemos que los individuos que tienen un pariente de primer grado con este tipo de trastorno de esquizofrenia o algún tipo de trastorno bipolar o trastorno esquizoafectivo tienen un mayor riesgo para desarrollarse los síntomas de la enfermedad en algún momento del transcurso de toda su vida, a diferencia de los que no van a tener antecedentes familiares. En los factores físicos, existen varios estudios que demuestran que el volumen cerebral de las personas con este trastorno esquizoafectivo va a ser menor a los que no lo tienen. Y en factores ambientales, vamos a tener que la exposición a alguna toxina, algún virus dentro del útero, pues van a conllevar al trastorno más adelante en el transcurso de su vida, o igual por algún tipo de complicación durante el parto. La que sigue. Tenemos 6 categorías, como lo clasifica. El primero van a ser los pacientes con esquizofrenia con síntomas del estado de ánimo. El segundo van a ser pacientes con trastorno del estado de ánimo con síntomas de esquizofrenia. El tercero van a ser pacientes con trastorno del estado de ánimo y esquizofrenia. El cuarto va a ser pacientes con una tercera psicosis no relacionada con esquizofrenia o algún trastorno del estado de ánimo. El quinto va a ser pacientes cuyo trastorno es continuo entre la esquizofrenia y un trastorno de estado de ánimo. Y el último tenemos que va a ser un paciente con alguna de las categorías mencionadas anteriormente, pero combinadas. ¿Me escuchan? Sí. Ok, en cuanto a sus síntomas,
Vamos a tener que lo que va a definir este trastorno va a ser la presencia de un síndrome depresivo o un síndrome maníaco asociado a las características de esquizofrenia como alucinaciones y delirios incongruentes junto con el estado de ánimo. También pueden presentarse alucinaciones visuales u olfativas, y es un poco más frecuente que en la esquizofrenia. Mencionaba que también en el 8% de los pacientes puede haber alguna sintomatología obsesiva. Entonces, como que eso es lo que lo caracteriza, el estado de ánimo y más los síntomas de esquizofrenia. La siguiente, por favor. Para su diagnóstico, mencionaba que se introducen 4 criterios que son los que permanecen hasta la actualidad. El A va a ser que se tiene que presentar estos síntomas por un periodo ininterrumpido y que los episodios, bueno, el episodio de mayor estado de ánimo, ya sea maníaco o depresivo mayor, es el que va a caracterizar el tipo de trastorno esquizoafectivo que sea. Y también en el B va a ser que se van a presentar delirios o alucinaciones en de 2 semanas o mayor a este tiempo, esto en ausencia de un episodio de estado anímico, es decir, no se presenta el estado como maníaco o depresivo, pero se pueden presentar delirios o alucinaciones. Estas se pueden presentar nada más por un tiempo, por las 2 semanas o un poco más, o se pueden presentar durante todo el curso de la enfermedad. El, el criterio C va a ser que los síntomas del episodio mayor afectivo, el episodio anímico mayor, ya sea maníaco o depresivo, en estos van a estar presentes durante gran parte de la enfermedad, ya sea durante su fase activa o residual, y suele presentarse en más del 50%. Y en el criterio D mencionaba que hay que asegurarse que ese trastorno no se pueda atribuir a ninguna sustancia o alguna afección médica secundaria. La siguiente, por favor. El trastorno esquizoafectivo se caracteriza en 2 tipos o 2 subtipos, el bipolar y el depresivo. En el caso del bipolar, en este se aplica cuando hay episodios maníacos, que son los que forman parte de esta presentación, y también puede incluir de episodios depresivos mayores. En el tipo depresivo, pues aquí solo va a haber episodios depresivos mayores, pero sin los episodios maníacos. Bueno, esto es junto, como les mencionaba, este tipo de síntomas junto con los síntomas de esquizofrenia. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico diferencial, mencionaba que hay que aprender como a separar cada una de las características. En el caso del trastorno esquizoafectivo contra la esquizofrenia, mencionaba que en el caso de los pacientes con esquizofrenia, el 50% de ellos van a presentar algún episodio depresivo a lo largo de su vida, pero en el caso del trastorno esquizoafectivo, los periodos de psicosis van a ser mayores a 2 semanas. En este caso, la depresión o el síntoma depresivo va a permanecer por 2 semanas o más, entonces no es como que se presente nada más un episodio a lo largo de su vida, sino que van a ser recurrentes por cierto tiempo. Mencionaba que para diagnosticarlo hay que aprender hacia dónde se orienta la enfermedad, es decir, si los síntomas se presentan más hacia el lado afectivo o hacia la psicosis, para saber hacia dónde tiende la enfermedad. Es decir, si los síntomas afectivos ocupan la mayor parte de la duración del trastorno, se va a orientar más hacia un trastorno esquizoafectivo, pero si la psicosis ocupa la mayor parte de la duración del trastorno, entonces se puede orientar más hacia una esquizofrenia. Mencionaba que tampoco se define, no hay como una definición exacta de el porcentaje de duración de la enfermedad que pueda orientarnos, entonces que se tienen que prestar atención a cuáles son los síntomas que están más presentes. En el caso del trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo con síntomas psicóticos, en este caso los pacientes con trastornos depresivos solo van a experimentar los síntomas psicóticos
mientras tienen el síndrome afectivo presente. Entonces, no sé si recuerdan que les mencionaba que en este caso, en el caso del trastorno esquizoafectivo, los síntomas psicóticos se presentan si no hay síntomas, depresivos. Si regresamos a creo que son 2 diapositivas más o menos, en una parte decía que les presentan los síntomas psicóticos por más de 2 semanas, pero no tiene que haber síntomas afectivos. Entonces, en esta parte es donde difieren. En el caso del trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar, mencionaba que es muy parecido en el caso del trastorno depresivo con síntomas psicóticos, solamente que aquí los síntomas psicóticos pues, van a ocurrir en el contexto de la fase maníaca o depresiva del trastorno bipolar. Entonces, la diferencia es básicamente la misma. No se presentan el síndrome psicótico solo libre de los síntomas afectivos. La siguiente, por favor. Para el tratamiento, mencionaban que es muy importante que sea multidisciplinario, tiene que ser manejado por psiquiatría, por psicología, nutriología e incluso medicina interna. También que tiene que darse como que un apoyo psicoterapéutico, porque esto ayuda a que el paciente tenga apego a su tratamiento, a su medicamento, y que el manejo también debe ser dentro y fuera del hospital. En el caso del tratamiento farmacológico, mencionan que se han realizado muchos ensayos clínicos aleatorios para probar distintos tipos de medicamentos y ver cuáles son los que se ajustan a los pacientes dependiendo de sus características. La siguiente, por favor. En el tratamiento, el objetivo va a ser controlar los síntomas psicóticos y afectivos. Entonces, para esto se deben emplear tratamientos antidepresivos o antimaníacos, que son los estabilizadores de humor, en combinación con un fármaco antipsicótico. Dependiendo del paciente, si tiene características maníacas, pues se les dan antimaníacos; si tiene características depresivas, se les dan antidepresivos, al mismo tiempo que un antipsicótico. Mencionaban que para los pacientes con síntomas depresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina y la sertralina, eran los que se utilizaban como primera línea, pero que había que tener mucho cuidado a la hora de administrar los medicamentos para no precipitar un ciclo de cambios rápidos, es decir, que el paciente esté en una fase depresiva, le demos el antidepresivo y de repente pase a una fase maníaca por haber administrado el antidepresivo. También mencionaba que en los casos de manía y en los pacientes que no responden a la medicación, se debe considerar el uso de terapia electroconvulsiva, y después de esta se da una medicación como profilaxis. Esta va a ser de larga duración. Y también que es importante una combinación de terapia familiar, capacitación en habilidades sociales y rehabilitación, porque esto es muy beneficioso para el paciente. La siguiente, por favor. Bueno, en este cuadrito es como un resumen de los fármacos que se han utilizado para tratar este tipo de afección. En el caso de los antipsicóticos, por ejemplo, los antipsicóticos los han puesto como en ensayos para ver cuál es mejor entre ellos, o en ensayos contra placebos para ver si funcionan o no. En el caso del haloperidol, de 200 miligramos al día, y la risperidona de 1 a 10 miligramos por día, mencionaban que tienen efecto más o menos similares, o sea, no hay como mucha diferencia en el uso de ambos. En el caso de la olanzapina, mencionaba que se presentó superioridad al haloperidol en dosis de 5 a 20 miligramos al día, pero que funciona para tanto el tipo bipolar y el tipo depresivo, pero que presentó como mayor efecto en el subtipo bipolar. En el caso de la ziprasidona, 120 miligramos al día, se presentó mejoría significativa en ambos tipos. El aripiprazol, en este caso se probó nada más contra un placebo, y mencionaban que pues sí se vieron beneficios en la prueba que se hizo a 4 semanas. En el caso de la paliperidona, 12 miligramos al día, esta se probó poniéndola como a prueba contra un placebo. Se menciona que sí hubo eficacia, especialmente en la fase maníaca, pero que si la dosis se reduce, por ejemplo, a 6 miligramos, no presentó diferencia con el placebo.
En los estabilizadores del estado de ánimo, el topiramato, el litio y el valproato probaron como una eficacia similar y una tolerabilidad comparable a las 8 semanas de tratamiento. Y en el caso de los antidepresivos, mencionaba que como que no hay una evidencia suficiente para indicar si uno es mejor que otro, solamente que, como les mencionaba, hay que vigilar los efectos adversos y algún posible viraje a la manía. La siguiente, por favor. Sobre el pronóstico de esta enfermedad, mencionaba que hasta el 50% de los casos van a presentar un buen pronóstico y van a tener un menor deterioro cognitivo y funcionamiento que los pacientes con esquizofrenia. También mencionaban que el deterioro cognitivo es como un factor pronóstico y en caso de que se presente se requieren como estrategias agresivas para el abordaje de la enfermedad. También que el pronóstico va a ser determinado por qué tan rápido se diagnostique y se inicie el tratamiento y el soporte familiar que el paciente pueda tener para enfrentar esta enfermedad. Bueno, y ya por último, también vamos a ver el trastorno del ligante persistente, que este se va a caracterizar por que presenta cuadros clínicos en donde van a dominar cuadros de delirios, que se ven, pues son muy marcados, y se pueden acompañar o no de otra sintomatología que en general cursan de modo crónico o de duración larga. En cuanto a su epidemiología, pues no es muy alta y solamente se tiene registros en Estados Unidos y va del 0,2 al 0,3%. La edad media de inicio es en los 40 años, sin embargo, puede aparecer pues en una etapa muy grande, desde los 19 hasta los 90 años. Su mayor incidencia es en las mujeres y también vamos a ver que se clasifican los tipos de delirios que pueden presentar. Entonces, los delirios de erotomanía se presentan más en las mujeres y los delirios paranoides se presentan más en los hombres. Ahorita esto de los delirios paranoides y de erotomanía se los explico. Bueno, en cuanto a sus etiología y sus factores de riesgo, del lado izquierdo les puse los factores de riesgo y tenemos a la edad avanzada, deficiencias auditivas o visuales. Algo que lo leí en dos bibliografías era que se presentaba más en inmigrantes por la barrera de comunicación, poca interacción social o antecedentes familiares. Y tenemos en cuanto a su etiología, eh, causas genéticas, no tanto causas genéticas, sino que aquí cabe destacar que no se tiene una predisposición genética. No importa que, por ejemplo, familiares de primer grado no aumentan el riesgo de que lo presenten si tienes algún familiar de primer grado con este antecedente. Tenemos causas biológicas y causas psicosociales. Y también en los factores genéticos, también que no tienen ninguna relación directa con la esquizofrenia. O sea, realmente, aunque los pacientes presenten estos episodios de delirios, no podrían darnos un diagnóstico de esquizofrenia o no podrían llegar a desarrollarla. No es un factor pronóstico ni un factor que lo determine. Dentro de los factores biológicos tenemos alteraciones neurológicas del sistema límbico y ganglios basales y respuesta anormal del entorno, del sistema central o del sistema nervioso periférico. Y en cuanto a los psicosociales, se ha visto que las personas que presentan estos episodios de delirios pueden tener antecedentes de abuso físico, abuso emocional, padres crueles, erráticos y poco confiables, y una crianza demasiado exigente o perfeccionista. Y si bien se piensa que estos son los factores que lo han desencadenado, no se conoce a ciencia cierta cuál es el mecanismo más cercano a un mecanismo fisiopatológico, pues puede ser una alteración neurológica del sistema límbico y de los ganglios basales. Entonces, en cuanto a los tipos de delirios, se mencionan 6 y uno que no se especifica, que no entra en la clasificación de estos. Primero, pues vamos a tener el celotípico, que también se llama síndrome, o también lo pueden encontrar como síndrome de Clerambault. Y esta, pues, va a ser en donde existe la creencia de que el compañero sexual es infiel. También delirio de grandeza, que también se le conoce como megalomanía,
en donde aquí va a existir la creencia de que tiene una fortuna, tiene poder, conocimientos, una identidad importante, relación especial con la divinidad o incluso que se sienta una persona famosa. Tenemos el delirio de persecución o delirio persecutorio, en el que aquí el paciente cree que está siendo perjudicado, impedido, espiado, seguido, envenenado, difamado, engañado. Luego tenemos el somático, que en psicosis hipocondríaca, monosintomática, también es como su otro nombre. Y aquí es la creencia de que la persona va a tener defectos físicos, tiene alguna enfermedad, algún trastorno, aunque realmente no lo tenga, pero ella siente que constantemente se está enfermando. Tenemos el mixto, en el que se puede mezclar más de un subtipo de estos que les acabo de mencionar. El erotomaníaco, en el que aquí la persona piensa que alguien más está enamorado de ella. O sea, tiene la convicción de que eh, to- alguien más está muy, muy enamorado de ellos. Y en lo especificado, pues van a ser aquellos tipos de delirios en los que no se pueden clasificar en estos 6 tipos. En cuanto a los criterios diagnósticos, primero tenemos que se deben de presentar uno o más delirios de un mes de duración. Que no se cumpla el criterio A de esquizofrenia. No se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de alguna afección médica. Em, si ha tenido episodios afectivos, van a ser breves y la funcionalidad no va a estar muy alterada y el comportamiento no se manifiesta extravagante ni extraño. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues aquí lo principal, como les comentaba, pues lo más cercano a una fisiopatología que se tiene, pues es las afectaciones del sistema límbico y en los ganglios basales. Entonces el diagnóstico diferencial se debe realizar con enfermedades orgánicas que afecten esto que les comento. También dependencia de alcohol, drogas, alguna demencia, enfermedades infecciosas, metabólicas, endocrinas, también trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia y trastorno de la personalidad paranoide. Y en cuanto a su manejo y tratamiento, pues se menciona que el médico pues debe establecer una buena relación con el paciente, eh, que se genere como una relación con confidencialidad dentro de pues la relación médico-paciente. Se debe tratar al paciente con tacto, con amabilidad, y el médico, esto es importante, que no debe enfrentarse ni aliarse con las ideas delirantes del paciente. No hacerle creer que lo que está haciendo es real, o sea, tampoco como contradecirlo, pero tampoco aliarse con estas ideas, ¿no? Decirle, hacerle creer que lo que está pasando pues es real. Y tampoco se recomienda la terapia en grupo porque no responden correctamente a la terapia en grupo. En cuanto a farmacológico, pues antipsicóticos de primera generación se recomiendan a dosis bajas y se va dando un aumento gradual de la dosis. Se debe reevaluar a los 6 meses y para el paciente que presenta el subtipo somático de delirio, lo que se recomienda es la pimosida. Y eso sería todo. Ok, bueno, en cuanto al trastorno esquizoafectivo, lo que es más importante aquí o que cabe destacar es la cuestión de que la funcionalidad no está tan afectada como en la esquizofrenia. Es difícil diagnosticarlo porque puede ocurrir también de manera muy frecuente que los pacientes con esquizofrenia puedan tener un episodio depresivo, sobre todo después de un episodio psicótico. Sin embargo, aquí de pronto hay como esta alternancia entre que hay los síntomas afectivos y los síntomas psicóticos y la congruencia de los síntomas psicóticos con el estado de ánimo. Eso también es importante. Cuando en la esquizofrenia no hay esta congruencia, o sea, pueden ser delirios muy bizarros, muy extraños, que no necesariamente son congruentes con el estado de ánimo. Aquí como es, imagínense que en un trastorno esquizoafectivo bipolar, en un episodio maníaco, pues el delirio del paciente congruente con el estado de ánimo va a ser que es
hombre más poderoso del país y que tiene mucha lana, ¿no? O sea, va a estar maníaco y su delirio va a ser un delirio de grandeza. Va a estar congruente con el estado de ánimo. ¿Sí me entendieron eso? Entonces, de esa manera se puede distinguir un poquito, ¿sí? Pero como que la parte más relevante es esta de que la funcionalidad no está tan afectada como en el caso de la esquizofrenia, ¿no? ¿Qué más? Pues del esquizoafectivo creo que es como lo más relevante. Y del trastorno delirante persistente, este sí es muy frecuente, aunque pareciera que no. Y aquí se topan con casos muy, pues hasta muy divertidos, porque son muy frecuentes en personas adultas mayores. Principalmente los delirios de contenido celotípico son bastante frecuentes en mujeres, ¿sí? Y son algo importante de tratar, porque a lo mejor nos parece muy divertido, ¿no? Que la señora de 65 años esté celando a su esposo de 72 porque piensa que le está haciendo infiel con la vecina. Y nos va a parecer muy gracioso y todo, pero de pronto es tan real para la esposa que llegan a ser agresivas o generar conflicto o con la vecina o con el esposo, ¿no? Llegan a ser heteroagresivas y a tener errores de juicio y conducta. ¿Cuál es la situación aquí importante con el trastorno delirante persistente? Que creo que Monse dijo algo de que que respondían bien a dosis bajas de antipsicóticos, o no sé si entendí mal. ¿Dijiste eso, Monse? No, era que se empezaba con dosis bajas y se iba aumentando gradualmente la dosis. Ok, porque en realidad pasa todo lo contrario. Son delirios bastante resistentes al tratamiento. Hay ocasiones que se les pueden dar dosis bastante altas de antipsicótico y no mejoran. Entonces, aquí también tiene mucho que ver la parte orgánica. Quiere decir que en muchas ocasiones ya están asociados a cierto deterioro cognitivo. Entonces, a veces lo que ocurre es que además del manejo antipsicótico, se debe de agregar un anticomicial, por ejemplo, y eso ayuda mucho al manejo conductual con el paciente. Lo que he visto es que, por ejemplo, los delirios de contenido somático tienden a ser más resistentes y en muchas ocasiones ni siquiera, bueno, están fuera de tratamiento, pues son tan resistentes que las ideas se habla de que se encapsulan, ¿no? Quedan ahí las ideas fijas, pero